Esto general de flujo aéreo de vía de paso del aire, ¿cierto? Una entrada por unas ventanas nasales, un transcurso, un recorrido a través de los meatos y un orificio posterior al que llamábamos coanas, un par de orificios posteriores a los que llamamos coanas, ¿cierto? Hablando del flujo a nivel de la cavidad nasal. ¿Con quién comunica, o mejor, a quiénes comunica anatómicamente la coana? La coana está comunicando a la cavidad nasal, ¿cierto? O las coanas están comunicando a las fosas nasales con la nasofaringe, ¿cierto? Y entonces aquí empezamos a hablar de un concepto anatómico que, si bien es cierto, no es exclusivo de la vía aérea, pues es necesario mencionarlo en su totalidad para ubicarnos completamente. ¿Qué es la faringe? La faringe es un espacio acanalado realmente, ¿cierto? Es un espacio cerrado en la parte posterior y abierto en la parte anterior, abierto para comunicarse con tres cavidades o espacios naturales, de arriba hacia abajo, primero con cavidad nasal, segundo con cavidad oral y tercero con la laringe, estructura netamente de la vía aérea, ¿cierto? La faringe, ¿cierto?, tiene esas tres porciones: una parte alta relacionada con cavidad nasal, una parte media relacionada con cavidad oral y una parte más estrecha y distal relacionada con la laringe. Ubiquemos territorialmente a la faringe. ¿De dónde a dónde va la faringe? Se extiende desde la base del cráneo hasta el sexto, ¿cierto?, cuerpo vertebral, C6, de la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Si nosotros tomamos como referente algo que a veces los libros nos citan en primera instancia, ¿cierto?, borde inferior del cartílago cricoides. No conocemos el cartílago cricoides, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, entonces esta estructura, ¿cierto?, es posible que no, es el cartílago cricoides, viene que coincide, ¿cierto?, con ese límite. Cualquiera de los dos referentes es igualmente válido: borde inferior del cartílago cricoides, o si lo tomamos con relación a cuerpos vertebrales, hablamos de C6, sexta vértebra cervical, ¿de acuerdo? Anatómicamente la faringe como estructura es una sola, pero está dividida funcionalmente en tres porciones de acuerdo a la relación que dijimos anteriormente. La porción más alta, relacionada con cavidad nasal, la llamamos nasofaringe. Naso o rinofaringe. Rino, ¿cierto?, alusivo a cavidad nasal o a nariz, es más a cavidad nasal. Naso o rinofaringe. La segunda porción, oro por cavidad oral o bucofaringe por boca, ¿cierto? Oro o bucofaringe. Y la tercera, la más distal, por su relación con la laringe, la denominamos laringofaringe, o también se le conoce como hipofaringe. Hipo por el hecho de ubicarse en la parte más baja, ¿cierto?, más distal, dentro de las tres porciones que anatómicamente describimos en la faringe, ¿de acuerdo? Naso, oro y laringofaringe. ¿Cómo delimitamos eso con un poquito más de detalle y precisión? Entonces, sabemos dónde comienza y dónde termina. Vamos a poner un par de límites intermedios para precisar un poco la extensión de cada una de esas porciones. ¿De dónde va la nasofaringe? De la base del cráneo hasta el paladar, ¿cierto? Proyectamos una línea horizontal en relación con el paladar duro, y este espacio es al que denominamos nasofaringe. Paladar proyectado hacia atrás se convierte en límite entre nasofaringe y hacia abajo orofaringe. ¿Dónde termina la orofaringe? Están a la misma altura la base de la lengua y la parte alta del cartílago epiglotis, ¿cierto? Este cartílago de la laringe, que cumple una función como de válvula, regulando el paso de aire y evitando que cualquier elemento diferente a aire ingrese a la vía aérea. Hasta este punto, este espacio es a lo que llamamos orofaringe. Y de aquí hacia abajo, hasta el final, hablamos ¿De la base de la lengua hasta la epiglotis? No, están al mismo nivel, base de la lengua y epiglotis. De aquí hasta acá, esto es orofaringe. Y de aquí hacia abajo, este espacio casi virtual,
es laringofaringe. ¿De acuerdo? ¿Tú? Oro entre el paladar y la base de la lengua. Naso acá arriba, oro acá y laringofaringe, lo que está justo detrás de él. O sea, el concepto del término es: si está detrás de cavidad nasal, es nasofaringe; si está detrás de cavidad oral, es orofaringe; y si estamos detrás de laringe, es laringofaringe. Eso nos permite diferenciar funcionalmente cada espacio de la faringe, ¿cierto? ¿Qué pasa por acá? Aire, comida o las dos. Aire, ¿cierto? Entonces hablamos de una nasofaringe como parte, funcionalmente hablando, exclusiva aérea o exclusiva del sistema respiratorio. ¿Qué tenemos en la orofaringe? La presencia idealmente no simultánea, pero sí la posibilidad de que por allí discurre el bolo alimenticio y obviamente el flujo aéreo va a continuar. Entonces aceptamos que la faringe es un espacio bifuncional o mixto en términos respiratorios y digestivos. Y normalmente, ¿qué esperaríamos que pase por la laringofaringe? Solamente alimentos, ¿cierto? ¿Con qué se va a continuar la laringofaringe? Con el esófago. Entonces esperamos en condiciones normales allí ya solo discurra el bolo alimenticio, ¿cierto? Entonces, nasofaringe, funcionalmente hablando, respiratorio. Orofaringe, funcionalmente mixta o bifuncional, respiratoria, digestiva. Y la laringofaringe, funcionalmente, va a ser solo digestivo. Es inevitable que mientras nosotros deglutimos, literalmente traguemos algo de aire, pero obviamente ese aire no tiene funciones respiratorias, ¿cierto? No hacemos intercambio gaseoso por acá. Entonces, obviamente, hablamos de una laringofaringe netamente digestiva. ¿Estamos? Respiratorio, mixta y digestiva. ¿Cómo está configurada o cuál es la composición de la faringe, ¿cierto? Esta vista posterior nos permite entonces reconocer las coanas, el paladar y la epiglotis. Es otra forma de concebir ese espacio. Esto, nasofaringe; esto, orofaringe; y este espacio de acá, hasta donde termina acá, perdón. Esto, la laringofaringe. De acá hacia abajo ya estamos en esófago, y por delante del esófago la tráquea como parte de la vía aérea, ¿sí? Las paredes de la faringe son musculares, esencialmente. Obviamente hay una mucosa, una serosa, pero la pared o la estructura fundamental de la pared de la faringe es muscular. Tres elementos musculares configuran la pared de la faringe. ¿Cómo se denominan esos músculos? Hablamos de músculos constrictores. Se constriñen, se contraen. Músculos constrictores. Constrictores. Tantas porciones tiene la faringe como músculos constrictores, es decir, ¿cuántos constrictores vamos a tener? 3. Un constrictor superior, un constrictor medio y un constrictor inferior. Macroscópicamente ellos se van a superponer, entonces yo no puedo individualizarlos con la facilidad que individualizamos los músculos de la extremidad superior o de la pared abdominal, y lo que hacemos es correlacionarlos topográficamente con cada una de las porciones que tiene la faringe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo reconozco que este espacio es la nasofaringe, este músculo que está delimitando las paredes de la nasofaringe es el constrictor superior. Si este espacio es la orofaringe, el músculo que delimita su pared es el constrictor medio. Y las fibras musculares que están delimitando la pared de la laringofaringe corresponden al constrictor inferior. ¿De acuerdo? Lo hacemos topográficamente. Pared de la nasofaringe, constrictor superior. Pared de la orofaringe, constrictor medio. Y pared de la laringofaringe, constrictor inferior. Sus textos les van a dar detalles del origen y la inserción, ¿cierto? E incluso varios orígenes. Vamos a señalar aquí como para identificarlos, ¿cierto? Lo que pues a veces difícilmente uno puede observar, pero para hacernos una imagen un poco más clara de los principales orígenes de los 3 músculos constrictores.
Estas fibras que tenemos acá corresponden al constrictor superior. ¿Se originan dónde? En esta línea, a lo que llamamos el rafé pterigo-mandibular. Rafé es un punto de convergencia o de divergencia de fibras musculares. En este caso, hay una divergencia. ¿Qué músculo será este? El bucinador. Ese es el músculo bucinador, el músculo de las bucas o mejillas, ¿cierto? Entonces, desde ese rafé divergen hacia adelante el bucinador y hacia atrás y hacia arriba. Miren que la proyección es ascendente, el músculo constrictor superior, ¿cierto? Porque entonces usted diría, ¿cómo así que desde el rafé pterigomandibular, que tiene que ver con cavidad oral, y me va a formar pared de la nasofaringe? Porque su dirección va a ser francamente ascendente. Señor. Acá, desde el rafé, aquí hay un ligamento casi que une láminas estereoideas y mandíbula. Desde ahí hacia adelante se origina el músculo bucinador, y hacia atrás, y más que hacia atrás, hacia arriba, esto es el constrictor superior de la faringe. De lado y lado se van a originar fibras y se fusionan en la parte posterior. De hecho, si uno lee la inserción de los músculos constrictores, se encuentra con el concepto del rafé faríngeo. El que viene de este lado y el que viene de este lado se unen en la parte posterior para cerrar esa pared. Por eso hablamos de una estructura acanalada, cerrada atrás pero abierta adelante para comunicarse con los tres espacios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál? Este pterigo, mira las láminas estereoideas mandibular. Punto de convergencia o divergencia de fibras musculares. Se unen dos elementos. En este caso se separan, miren, porque este va hacia adelante y este va hacia atrás. Pero en el rafé faríngeo se están uniendo el constrictor superior derecho y el constrictor superior izquierdo. Hay dos rafé. El medio y el inferior. Hay dos rafé, uno anterior y uno posterior. Ahí no, hay un rafé pterigomandibular a cada lado, ¿cierto? Y rafé faríngeo uno solo. Es que los libros a veces le dicen a uno rafé faríngeo posterior, como si hubiera uno anterior. No hay un rafé faríngeo anterior, hay un rafé faríngeo que queda indudablemente atrás, porque es allá donde se van a fusionar esas fibras. ¿Sí?